Gracias por el espacio, por compartir esta experiencia que vamos a iniciar en el día de hoy. Agradecerles obviamente a todos los que están aquí y vamos a iniciar con algo muy pequeño porque además esta jornada está llena de muchas preguntas y bueno, sería justo iniciar con una pregunta. Entonces para eso yo voy a necesitar un voluntario que levante así la mano en la cámara, cualquiera, ¿sí? ¿Quién sería el primer voluntario? Muy bien, Marcial. Muy Yo bien, me muy bien. ofrezco. Venga. Ya Marcial ahí levantó la mano. Muy bien. Yo voy a hacer una pregunta y Marcial va a tener la primera opción de respuesta. Y vamos a ver, después al final, como habíamos dicho que Sebastián va a dictar un curso de tequila, entonces Marcial tiene la primera opción. Y la pregunta es así, Marcial, todos atentos, por favor. ¿Por qué el perro mueve la cola? Repito, ¿por qué el perro mueve la cola? Tan, 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 tan. 10 Porque segundos. sería muy difícil que la cola moviera al perro. Excelente, esa misma es la respuesta. Muy bien, todos aplaudiendo, por favor. Bueno, por lo menos. Muy bien, excelente. Muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta del día de hoy. Otro voluntario, por favor. Esas preguntas son muy sencillas. Otro voluntario. Ya se asustaron cuando vieron la pregunta de Marcelo. Yo no pienso contestar las 200. Muy bien, entonces ya Javi levantó la mano, me escribió por chat, dijo, oye Ale, yo quiero participar. Entonces vamos con la segunda pregunta para nuestro amigo Javi. Y dice así, ¿qué hacen los 12 apóstoles en el cielo? Repito, ¿qué hacen los 12 apóstoles en el cielo? ¿Tu amigo Javi soy yo? Sí, exactamente. Soy ateo. Lo vas a tener difícil conmigo. A ver, que no hay ni cielo ni apóstoles. Bueno, apóstoles sí hay. Apóstoles no me va a contar, pero cielo, tengo mis dudas de que exista el cielo. Bueno, pero ¿qué cree usted que hagan los 12 apóstoles en el cielo? ¿Qué creo yo que hacen los 12 apóstoles en el cielo? Joder, buena historia. Pues aburrirse. Muy bien. No, esa no es la respuesta, señor Javi. Es que no sé lo que hacen. Es que además yo no levanto la mano para contestar. Muy bien. Yo he dicho que no quería contestar. Voy con la respuesta. Los 12 apóstoles en el cielo hacen una docena. Bueno, está bien, está bien. Muy tenía bien. que haberlo sabido, tenía que haberlo sabido. Pues ya veis cómo empezamos. Si hay 200 preguntas y esta no las sé contestar, José Luis, tienes un buen trabajo hoy. Seguro, seguro. Bueno, nada, quisimos hacer esto para bajar un poquito la tensión, relajarnos un poquito. Gracias por, como les comenté ahorita, por haber venido. Bienvenido, Franklin. La jornada de hoy está compuesta por varios bloquecitos. Un bloque que tiene que ver, vamos a conocer un poquito las historias de Javi, un poquito la historia de José Luis. ¿Qué es eso que le dicen por ahí? Anchor, el Anchor, X, vamos a ver, oye, tengo aquí como que muchas dudas. Entonces, en la medida en que se vayan desarrollando las conversas, tienen la libertad de irlas anotando y anotándola en un cuadernito que lo tienen ahí a la mano, un lápiz, papel, o si no, si les parece buscarlo de otra forma, pueden hacerlo en el chat. Entonces, en primera instancia, bueno, escuchar un poquito la historia de ellos, de José Luis Javi, y luego tendríamos un bloque para realizar preguntas y obviamente, pues, nosotros traemos nuestra lista, pero eso no quiere decir que ustedes no puedan hacer preguntas. Así que, bueno, vayan tomando nota de todo lo que nos vaya contando Javi y José Luis. Perfecto. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido en esta jornada del día de hoy. Bueno, antes de darle la entrada y pues la palabra completa a Javi y a José Luis, pues un poco situarnos sobre qué va la conversación. Y como abre bocas, les hemos compartido el día de ayer unas infografías en donde resumimos un poco la historia de la metodología y de lo que son Enkin y lo que son Lancor, y sobre todo también una historia porque son dos instituciones rodeadas de muchas personas que están operando durante muchísimo tiempo, y hicimos unas líneas de vida como para poder ubicarnos de qué trayectoria estamos hablando, por un lado. Y por otro lado, importante que pues en esta parte de la trayectoria, de la travesía con la escuela, lo que estamos enfocados en conversar esta tarde, noche para algunos, es sobre estos conceptos y prácticas de los sistemas de articulación colaborativos. Ya nos vamos acercando más a la aplicación
y centrarnos sobre todo en algo tan clave como el propósito, los roles y los actores de la comunidad, las estructuras de estas organizaciones, cómo son sus espacios físicos y virtuales de comunidad, de organización, cómo se relacionan los miembros y los equipos de trabajo y la organización como tal, para quedarnos con una gran pregunta, y con esta es la que quiero dar el paso y la invitación a Javi y José Luis, en el sentido de qué tener en cuenta para implementar un sistema de colaboración, un sistema de articulación colaborativa. Y aquí, sobre todo, queremos darnos un tiempo de unos 20 minutos, 10 minutos para Javi, 10 minutos para José Luis, para que pues en una danza entre su historia personal y estas lindas historias de avance, de transformación de Ekin y Lancor nos puedan contar, nos puedan contextualizar su experiencia junto con lo que ha sido Ekin y Lancor como empresas cooperativas que se encuentran funcionando hasta el día de hoy. Así que sin más, invito a Javi a iniciar estos primeros 10 minutos y pues luego a José Luis. Así que cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. 10 minutos para contar. Bueno, a ver, vamos a... antes de empezar con este tipo de actividad colaborativa, NER, yo tengo experiencia en el mundo de la gestión. Yo he estado gestionando empresas familiares, he estado gestionando empresas públicas en bolsa, una empresa en Canadá, de Bolsa de Canadá, que llevaba la parte europea, SALES, Sociedades Anónimas Laborales, que no es como una cooperativa, pero he estado gestionando con el modelo clásico, lo que es el modelo clásico, ¿vale? Y en el año 2002-2003 tuve la oportunidad de escuchar a Koldo Sarachaga. Koldo Sarachaga es el que empieza con esta idea, con este estilo NER, entonces no se llamaba NER, entonces a Koldo se le escuchaba por una cosa que se llama Irizar, que sigue existiendo, un proyecto Irizar en el que él empezó a desarrollar esto. El 2002-2003, yo cuando le escuché a Koldo, estaba con otro montón de directivos y tuve una reacción mediocre. O sea, yo miré, escuché lo que decían, tenía unos resultados económicos espectaculares, por eso lo escuchábamos. No le escuchábamos porque queríamos ir a un modelo colaborativo. En el 2000 nadie hablaba de proyectos basados en las personas ni modelo colaborativo, y lo que me pareció es que había tenido un éxito porque la empresa que llevaba, que era Irizar, era una cooperativa, y porque el producto que tenía, que era hacer autobuses, era un producto sencillo, fácil de hacer. Y en aquel momento estaba llevando la organización europea con unas 500 personas para construir plantas de papel y de celulosa. Y me parecía que lo mío era mucho más complejo. Y el resumen que saqué de lo que contó es que no tiene nada que ver con el sistema operativo, con la cultura, sino que, bueno, era societario, cooperativa, y además el tipo de producto que hacía pues debía ser más fácil, ¿vale? Con lo que eso no dice mucho de mi capacidad de leer y de entender lo que expresaba en ese momento. Y hay que decir que Koldo, que igual estábamos 40 personas de distintas edades, pero todos en la dirección, pues se tenía que defender a capa y espada porque todo el mundo atacaba lo que él decía. O sea, nos parecía a todo el mundo que aquella forma de hacer estaba fuera de la lógica, que había tenido suerte y que con eso pues que no íbamos a cambiar. Y eso es algo a reflexionar, porque lo que eso te demuestra es que cuando alguien te explica algo que tú no estás haciendo y que tus resultados no son tan buenos como el de enfrente, hay que tener la cabeza abierta para entender que haya algo que puede cambiar lo que haces, ¿vale? En el 2005, cuando Koldo deja Irizar con la idea de... Había pasado 14 años en Irizar, había pasado de ser 150 personas a 3.000 personas y había pasado a tener plantas de 5 continentes, lo que Irizar. Y era la empresa más rentable industrial de todo el Estado español. Más rentable que las empresas de servicios. Y eso es lo que nos llenaba los ojos. Nos lleva a los ojos en la idea de colaborar, ¿vale? En 2005 Koldo decide dejarlo y decide que quería demostrar que se podía trabajar colaborativamente en otro tipo de empresas que no fuesen cooperativas y que tampoco fuesen tan grandes. Porque vuelvo otra vez a los ojos con lo que miran. Por Irizar pasaban más o menos 2.000 personas todos los años y les enseñaba lo que era Irizar. De esas 2.000 personas iban todos con alguna idea, pero nadie hacía un cambio. Nadie se atrevía a hacer un cambio. Volvían a mirar con unas gafas de que les parecía que todo aquello funcionaba, pero nadie se atrevía a decir
Lo que es distinto es la cultura que tienen, ¿vale? Entonces, en el 2005 decidió ponerse a decir, bueno, pues he dejado a Irizar en una posición muy buena después de 14 años y voy a intentar transmitir esto de otra manera. Y ahí tengo la suerte de que viene a la misma empresa que yo estoy, una empresa que era de gestión y jurídica, y bueno, pues tengo la oportunidad de estar con él, me dice si conozco lo que él hacía, digo que sí, y me da la oportunidad en el primer proyecto que sale en ese momento, que es Lancor, que luego lo contará José Luis. Lancor es el 2005, pues se aproximan y luego contamos. Y desde ahí empiezo a aprender lo que es el NER. Tampoco se llama el NER todavía. Tengo que decir que después, pues esto han sido casi después de 20 años de trabajar, pues yo empecé en Lancor, lo cuento siempre, hicimos un acuerdo con Lancor, la idea era trabajar de una manera colaborativa, no se llamaba el NER, era trabajar de una forma colaborativa, replicar lo que había pasado en Irizar, ¿vale? En realidad vinieron a buscarnos porque es verdad que era por resultados económicos, pero el fondo de lo que explicaba Koldo decía que era un proyecto basado en las personas, propósito, ¿vale? Basado en las personas, y que, bueno, era todo transparente, se trabajaba por equipos, se repartía el resultado, no se hablaba de equilibrio salarial, pero estaba ahí lo que era el equilibrio salarial. Y entonces es verdad que las personas de Lancor tenían un resultado que no era bueno, pero vinieron con la idea de cambiar la gestión, estaban en una forma de cambiarla. Y el acuerdo que hicimos es, vamos a cambiarla, tuvimos la suerte de que en ese momento había un gerente que lo iba a dejar y fue, venga, vamos a hacer la transformación y a la vez vamos a gestionar. Luego podremos mirar que se puede hacer la transformación y no gestionando, sino que la persona que esté, que puede ya gestionar y nosotros acompañamos en la transformación cultural y lo que es el cambio cultural. Y fue una experiencia espectacular durante 5 años. O sea que lo repito, pero me lo habéis oído últimamente, aprendí yo más que todos los que estaban en la Lancor. Y luego también la segunda cosa es, Koldo venía un día a la semana, que era los lunes, y yo tenía que estar lunes, miércoles y viernes. Bueno, pues yo con Koldo lunes hacíamos un montón de cosas y el miércoles y viernes era capaz de destruir todo lo que habíamos hecho. Porque mi cabeza, mi sistema operativo, seguía funcionando con lo que yo había aprendido en muchos años de estar de gerente. Yo tomaba las decisiones, yo empujaba, yo arrollaba, había que hacer las cosas, en lugar de ir pensando, sí, cambiamos lo que hay, pero en lugar de ir sembrando para que la cultura fuese adelante. Como Lancor fue muy resiliente, en 3 o 4 años ya fuimos dándole forma, ¿vale? Eso, a partir de ahí, pues empezamos a ir a más organizaciones. Estando en Lancor ya empecé a ir al de 2 años a otra organización que se llamaba Laminaciones Vizcaya, que también tiene una historia muy bonita, muy baja, que tenía unas dificultades económicas importantes, también de 100 personas, más o menos, y a partir de ahí ya pedí un salto a Equip, pues estando en Laminación, estando en Lancor, estando en Lancor a Laminación Vizcaya y estando en Lancor a Equip. Y bueno, fuimos incorporando, porque empezamos K2K solo Koldo conmigo, fuimos incorporando más personas, ¿vale? Y en como 5 años pues hicimos un equipo de 6 personas, 7 personas, perdón. Y hemos ido de la forma de transformar proyectos, empresas, del 2005 a cómo lo hacemos ahora, hay una gran diferencia, muchísima diferencia. Pero los conceptos básicos, que los tenéis por ahí en un infograma, los conceptos básicos son los mismos, tiene la misma base. Desde entonces hasta ahora pues hemos hecho casi 100 transformaciones. Yo siempre cuento lo mismo, no estamos hablando de teoría, estamos hablando de práctica. Nosotros vivimos de la práctica, hemos sido capaces normalmente cuando alguien estudia la teoría del futuro y la práctica del presente. Tú cuando estás, en este caso, nosotros estamos utilizando la práctica del futuro. Empezamos de la práctica, entonces ahora hemos empezado a aplicar o a esa práctica convertirla en teoría, ¿vale? En la actualidad somos un equipo bastante más potente, somos 14 personas. Durante un tiempo también un concepto que es importante, que he visto que lo tenéis en la infografía, es que nos centramos en Euskadi, decidimos que esto fuese un movimiento. No empezamos, la primera que hicimos fue en Lancor, la segunda en Cataluña y la tercera en Andalucía, pero enseguida vimos que así no teníamos potencia.
íbamos a estar muy diseminados. Con lo cual, a partir de un momento dijimos, todo lo que vamos a hacer es en Euskadi. Y nos centramos en Euskadi. Entonces, en Euskadi hicimos muchas transformaciones y con eso, con la idea de crear un movimiento, crear algo que tenga cierta relevancia. Y en el año 2009 creamos lo que es el precursor de NER Group, que se llama GBNER, y en el año 2010 creamos lo que es NER Group. NER Group es una asociación de empresas que han sido transformadas a NER, ¿vale? Y luego el último hito, y creo que me queda un minuto así, el último hito importante para nosotros fue el 2016, donde descubrimos que había un señor que se llamaba Frédéric Laloux, que, bueno, ese libro lo descubrí gracias a Cristian. Tengo que decir que Cristian fue el que me regaló ese libro. Yo me lo leí rápidamente y en paralelo a Koldo también le llegó el libro por otro lado. Y este señor Frédéric Laloux, que es un belga, que todos conocéis, creo, pues se había dedicado en 3 años a mirar cuáles eran los proyectos más avanzados en la gestión, desde un punto de vista de tener en cuenta a las personas. Y bueno, nuestra sorpresa fue que lo que contaba en ese libro era como si Koldo se hubiese leído ese libro 20 años antes. Había un montón de cosas que a nosotros nos habían pasado, que habíamos hecho la misma transformación. Y a raíz de que le leímos, contactamos con él. No nos hizo mucho caso al principio, no porque no nos quisiese hacer caso a nosotros, sino que él estaba en un mundo como mucho más personal. Nos contestó con un mail que decía: te agradecerás saber que vivía en Ítaca, un pequeño pueblo en Estados Unidos, estoy viviendo ahora un proyecto personal importante con mi familia y que, bueno, me dedico a andar con la naturaleza, a abrazar árboles, a tal, y que tengas en cuenta que soy muy feliz así y que si no te contesto es que no me da tiempo a leer todo lo que me mandan, porque le mandaban muchas cosas. Entonces, bueno, nosotros dimos como que no iba a contactar, le mandamos cierta información y pues como 2 meses después de ese mail nos contactó él diciendo: oye, pues he estado mirando lo que me habéis mandado, me parece muy interesante, tengo un viaje a Suiza, me han llamado para que vaya a charlar con una serie de directivos suizos y voy a pasarme el fin de semana con vosotros y un par de días de la semana. Y nada, vino aquí y bueno, Koldo y él conectaron enseguida, tiene la habilidad de hablar castellano y estupendamente. Empezamos a tratar con él y nos dijo una cosa que es muy interesante. Él había hecho el desarrollo, que luego hablaremos de lo que es propósito, autogestión y plenitud, y no había encontrado en ningún sitio una situación como la nuestra. Se había encontrado proyectos TIL, pero eran proyectos individuales. El consejo había decidido cambiar, la propiedad había decidido cambiar y cada uno había cambiado a su manera, con ciertos criterios para su manera. Pero no había encontrado en el mundo que hubiesen, pues en aquella época creo que eran como unos 30, 35 proyectos o algo más, 40 proyectos que hubiesen utilizado la misma filosofía, el mismo estilo, la misma cultura para transformar. Él ponía un ejemplo que era muy gráfico, que decía, claro, uno puede cambiar, transformar su casa. Tú transformas tu casa y coges con tu familia y dices qué normas vas a poner, pero lo que es difícil es cambiar todo el bloque de vecinos con las mismas normas, porque las casas uno tienen 3 hijos, otro tienen a los padres, otro tienen animales, otro viven en él, y que todos lleguen a un acuerdo para tener una serie de normas parecidas, pues era muy difícil. Nos abrió la puerta porque nos incluyó en su libro, incluyó La tribu encontrada, en la segunda edición empezó a incluirnos y eso nos puso en el mapa fuera de Euskadi. Nos empezó a poner en el mapa fuera de Euskadi, porque hasta entonces éramos solo conocidos en Euskadi, que así nos reconocía incluso la administración pública, y eso nos abrió a que empezamos a tener contactos de fuera y empezamos a hacer aplicaciones fuera de Euskadi, porque ya habíamos conseguido que fuese un movimiento dentro de Euskadi, pues Madrid, Portugal, Barcelona, Hungría, a través de empresas vascas habíamos estado en otros países. Y yo creo que los 10 minutos se me acaban. No sé si me he enrollado mucho o poco, pero ahí estamos. A partir de ahora, que cuente José Luis y luego ya hablamos. ¿Vale? Gracias, Javi. Endulzadísimos y José Luis, todo tuyo el espacio. Bueno, no sé si dura de 10 minutos, pero es interesante como lo ha contado Javi, porque ahora os podemos enganchar un poco mi experiencia y mi línea de vida y cómo nos cruzamos en el camino tanto con Javi como con Tejerredes y todo. Bueno, yo en principio toda mi experiencia profesional antes de entrar en algo, que entré en el 2004, para poneros en contexto un poco cómo fue la evolución, estuve desempeñando funciones de jefe
en el mundo de la distribución. Es donde la distribución, el tema vertical está muy implantado. Y bueno, pues estuve 10 años corriendo, haciendo mi carrera profesional en diferentes empresas y haciendo de jefe, la típica, pero jefe extremo, lo típico de que trabajábamos con ETTs y os ponéis en la situación en la que era levantar el teléfono, contigo me gusta, ahora viene otro, pero en una situación tan absurda en el que dentro de la distribución, por ejemplo, eran tiendas que tenían que estar a las 9 impecables a la hora de reponer, y existía una pelea en la que las personas que venían, si se quedaban más tiempo, cobraban más, y yo tenía que estar persiguiendo a todas las personas, metiendo caña para que hicieran el trabajo antes de las 9. Una cosa absurda en todo momento. Y así durante 10 años. Llega un momento en que, de alguna forma, muchas horas, porque tenías que abrir y cerrar la tienda, llevabas muchas personas, muchos enfrentamientos, y surge la oportunidad en Lancor, que era una SL, donde trabajaba mi padre. Es una SL donde los trabajadores eran socios, pero en forma SL, cuando había habido una transformación de una gran empresa que había de 500 personas aquí en Bilbao, y en un momento de crisis tomaron los trabajadores, los sindicatos, tomaron la empresa y se dedicaron al mundo de elevación, de motores de elevación, y crearon Lancor. Y ahí mi padre trabajaba, mi padre nació en Extremadura, típica persona emigrante que viene a trabajar a Euskadi, en el mundo industrial, y dentro de esa empresa, en Lancor, en aquel momento los socios tenían una especie de peleas entre sindicatos, había diferentes sindicatos, y había una especie de pelea y un acuerdo curioso en el que cuando se prejubilaba o se jubilaba una persona, un socio, podía meter a una persona de su familia, ¿no? Entonces le tocaba jubilarse a mi padre. Y mi padre sabía que yo estaba harto del trabajo que tenía y dije, oye, ¿quieres venirte aquí a Lancor a desempeñar mi puesto? Mi padre trabajaba en la línea de producción. Hacemos motores y generadores eléctricos, lo que hacía era conexionar un motor eléctrico. Y él no quería, pero yo digo, yo tengo que cambiar y le preguntaba, bueno, ¿y cómo funcionáis? Pues mira, esto se cobra, el trabajo de mañana, digo, bueno, joder, encantado, los sábados trabajaba, digo, venga, para allá. Y así entro yo en Lancor, eso fue en el 2004, y pues, encantado. Un poco era lo que buscaba, que trabajar menos horas y casi ganaba lo mismo, porque justo cuando empecé a entrar en Lancor funcionaba por el tema de bonos, era una empresa totalmente vertical, donde te daban unos bonos, tú rellenabas unos bonos y ganabas en función de productividad, ¿no? Te pagaban en función de productividad. Pero siempre había horas extras, es decir, había carga de trabajo, con lo cual el juego que estábamos continuamente haciendo era, de alguna forma, bueno, vamos a alargar la jornada normal porque las horas extras nos pagan muy bien. Entonces, trabajaba las mismas horas que en el supermercado y ganaba más que en el supermercado. Porque trabajábamos para estar, digo, si trabajo lo mismo que allí y ganando pasta. Y eso era un poco lo que, en el fondo, mi relación con Lancor era ganar pasta, trabajar lo mínimo posible, ganar pasta y llevarlo para casa, ¿no? Pues para poder mantener a la familia. Así fueron 2 años, hasta que en el 2006, como ha contado Xavi, 2005, finales de 2005, nos dicen, oye, una asamblea que vamos a presentaros una opción para el futuro. Y fue una asamblea en que subimos todas las personas de Lancor, y estaba Koldo, estaba Xavi en la asamblea. Y nos cuentan toda la propuesta que ha contado Xavi, ¿no? De Ibiza, de la experiencia, lo que querían hacer y querían plantear. Nos comentan que Lancor tiene problemas a nivel económico, perdíamos un montón de dinero, y que había que cambiar un poco la forma de hacer. Todo el mundo votó a esta nueva opción, ¿no? En teoría. Y a partir de ahí empezó lo que es el cambio cultural dentro de Lancor, un proceso que ha llegado hasta el día de hoy. Xavi y Koldo, su equipo, hablan con todas las personas, hablan conmigo. Evidentemente, desde el momento en que cuentan, a mí me llamó la atención. Es cierto que me pasó algo parecido como Xavi, pues bueno, pero sí que di un poco un paso adelante diciendo, no, esto tiene mucho sentido y vamos para adelante. Creo que de alguna forma, en ese tipo de entrevistas, yo estudié económicas y me acuerdo que Xavi me sentó y me dijo, oye,
¿por qué no te encargas del tema financiero, de la contabilidad? Y tal. Digo, pero si no tengo experiencia, nunca había trabajado a nivel del tema financiero de contabilidad. Y dice, bueno, vio que tenía ganas y tal, y empecé a entrar en los equipos de pilotaje, en el equipo de pilotaje, que es un poco el equipo que toma decisiones a nivel de gestión dentro de la organización. Y a partir de ahí empecé entrando por la puerta un poco financiera, pero desde siempre he visto una especie de pasión por los equipos. Y una cosa muy curiosa es como, de una forma, dentro del Ancor y mis compañeros de equipo, tiene que mucho que ver con todo este tipo de implantación, me han permitido de alguna forma, porque a día de hoy estoy un poco coordinando lo que es el equipo de compromiso y tengo una relación directa con todos los equipos del Ancor y coordino lo que es la reunión de compromiso, que es un poco la organización de cómo vamos a plantear el trabajo y cómo lo vamos a organizar entre todos. Y a día de hoy, pues aparte de también pertenecer a otros equipos como equipos de satisfacción cliente o relación con proveedores, soy coordinador del equipo de compromiso. Entonces, desde ese momento, pues siempre me he sentido una especie de privilegiado, porque estaba como una atalaya, ¿no? Y siempre he visto al Ancor como una especie de telescopio, ¿no? Porque en el 2006 se cruzó Yavi y KVK con nosotros, y a los 2-3 años me encontré con Cristian, que vino a visitarnos al Ancor, y Tejerredes. Y de alguna forma fue esa parte, la Cristian, la que aportó, en que daba un poco sentido a todo lo que estaba yo viviendo, ¿no? Esa vorágine que de alguna forma venía un poco por el equipo de KVK, que había traído, y yo estaba experimentando cosas que decía, esto, claro, me sentía un espectador de lujo, de ese tipo de cosas que veías que estaban pasando y que no sabía por qué pasaban, cosas interesantes, porque íbamos evolucionando y aprendiendo en función de cómo experimentábamos todo el tema de los cambios que estábamos proponiendo. Y siempre en ese sentido he sentido la necesidad de ver qué nos faltaba, según íbamos avanzando, pues dónde cojeábamos, y de alguna forma vi, a través de Tejerredes o a través de otras experiencias de otras organizaciones dentro de NER, que esto es un proceso totalmente evolutivo y que al final no hay fin en todo esto. Y eso es un poco más o menos lo que yo creo que podríamos contar. El Ancor, tener en cuenta que es una organización fabril. Somos unas 90 personas, éramos 80 y pico, ahora estamos en 92, y lo que en todo momento tenía un histórico muy vertical, con lo cual es importante entender que no es empezar de cero, sino que veníamos con una mentalidad en todo momento muy característica del típico mandos, intermedios y jefes y dime lo que tengo que hacer, y fue una propuesta de cambiar totalmente la forma de ver las cosas. Lo remarco por la dificultad que creo que tiene eso y que hay que tener en cuenta a la hora de sobre la marcha ir poniendo encima de la mesa un montón de acciones y propuestas que no es tan sencillo que de una forma vayan teniendo su resultado en corto plazo. Y nada más. Gracias, José Luis. Pues con esto tenemos todo un contexto riquísimo y damos espacio a Daniela y Carlos, que nos van a ir un poco más haciendo tejer con preguntas lo que va de la historia y lo que va del contenido. No te escuchamos, Carlos. Muchas gracias, Mónica. Y en principio tranquilizarlos un poco que no tenemos 200 preguntas. Esto es mucho más fluido de lo que parece, ¿no? Y digamos, la primera inquietud para preguntarle a Javi, ¿no? A Yavi, mejor dicho, era, nosotros vimos en las infografías, tenemos unas pinceladas de lo que es las estructuras de esta metodología del nuevo tipo de relaciones, ¿no? Pero por otro lado, Yavi habló de cuando conocieron a Lalú y que la metodología NER o el abordaje NER de alguna forma hilaba un poco algunas cosas que ya se habían hablado, que existían en el mundo. Y la pregunta un poco sería, de esos aspectos, ¿no?, que vimos, de esas estructuras, ¿cuáles son
las más relevantes. ¿Qué es lo que diferencia de otras metodologías, como puede ser la sociocracia, la holocracia, lo que fuera, y que sean lo más relevante, ¿no? Vale, vale, muy bien. Bueno, a ver. Yo creo que nosotros tenemos una aproximación mucho más radical que lo que es la holocracia, que yo he estado en una formación de holocracia, ¿vale? En Ámsterdam, con Robinson durante, no me acuerdo si fue 7 días, y lo dejé no me acuerdo si fueron 3 o 4 días, pues ya vi lo que era y pregunté una cosa, 2 preguntas. La primera pregunta, bueno, después de muchas cosas, muy bien todo, como muy bien fluido y tal. Es decir, bueno, y realmente la holocracia es un sistema que contempla la democracia. Es un sistema democrático. Y me dijo, no, la democracia nada. La holocracia no es un sistema democrático. La holocracia aquí tiene una jerarquía y dentro de la jerarquía luego nos agrupamos por roles, que es la segunda, y no, de eso de democracia no. Y luego la segunda es, vale, y hablando de lo que nosotros hacíamos y tales, nosotros tenemos como una máxima que es que los proyectos están basados en personas. Y él dijo, no, aquí en personas nada, aquí los proyectos están basados en roles. Tú tienes roles y tú tienes no democracia, ¿vale? También hicimos sociocracia, que está mucho más cerca, porque es mucho más suave, pero la sociocracia no te quita la jerarquía. La sociocracia lo que te pone son dos canales. Una jerarquía normal, al menos en las pymes que vivimos nosotros, tiene la dirección, los jefes, ¿no? Y puede ser menos piramidal, más piramidal, mucho más amistoso, mucho más paternalista. Y luego la forma que tienen vamos a decir, los niveles más bajos es la negociación sindical. El tener sindicatos, sentarse con los sindicatos y defender todos los años o cada 3 años, 2, el convenio, qué pasa con la subida, qué pasa con las horas. La sociocracia lo que te pone son 2 niveles. Te pone que los equipos hay un nivel arriba, de arriba abajo y de abajo arriba, pero sigue habiendo jerarquía. No elimina la jerarquía, ¿vale? Y luego hay como otra aproximación radical que tenemos nosotros, ni la holocracia ni la sociocracia te hace partícipe de la cuenta de resultados, no te hace un equilibrio salarial y no te reparte el resultado de una manera automática. Y siendo mucho más amistosos, mucho más, vamos a decir, colaborativos que lo que es un sistema jerárquico normal, bueno, pues están, desde mi punto de vista, bastante lejos de lo que hacemos nosotros. Que lo que hacemos nosotros, en el fondo, pues realmente es eliminamos la jerarquía. El Lancor fue el primero que transformamos y quedó algo de jerarquía, que luego si queréis lo explicamos, ¿vale? Quedó algo de jerarquía, que luego ellos han ido evolucionando, ¿vale? Pero realmente nosotros eliminamos la jerarquía. Lo segundo que hacemos hacemos totalmente transparente todo e intentamos equilibrar los niveles salariales, todo el mundo en equipos, que eso también lo hace la holocracia y la sociocracia, y reparto de resultados, ¿de acuerdo? Entonces, sí tenemos como un esquema pues más radical, mucho más. Cuando la LU vino al Lancor, ¿vale? Estuvieron hablando de cómo tenía el Lancor y la LU nos dijo varias cosas que tiene su interés, sabiendo que él había sido y sigue siendo un crack, ¿vale? La manera de comunicar y de motivar. Pero cuando hablamos de cómo era el modelo de salarial, él dijo que en Morningstar, que es la de los tomates, ¿vale?, sí se ponen los sueldos, era lo que dijo. Pero luego cuando entró a hablar con nosotros, no es que se ponen los sueldos, que nos lo explicó. Nadie sabe el sueldo que ganan los demás. Es la que más avanzado tenía todo eso. Nadie sabe el que ganan los demás. Lo que hacen cada año es saber cuánto se va a subir cada uno el sueldo. Y eso se lo dejan a cada una de las personas. Uno se va a subir el 2%, otro el 5%, otro el 7%. Pero cuando le contamos lo que hacíamos en Lancor, él dijo, bueno, esta es la forma más avanzada que he visto yo de atacar en un proyecto colaborativo y transparente cómo se trata el tema de los niveles salariales, ¿vale? Entonces, es verdad que tenemos una aproximación que yo creo que es mucho más rompedora, mucho más radical que las que he visto. Yo también he entrado en un par de organizaciones que tenían holocracia antes, ¿vale? Y es verdad que tienen un diseño de equipos, un diseño de los círculos, la doble vía, pero de todo lo demás que tocamos nosotros no lo tocan. No sé si te he contestado, Carlos.
Sí, 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 sí. Es muy interesante porque pusiste en relevancia cuáles eran los aspectos más importantes, ¿no? Ahora, viendo un poco la estructura, viendo lo que nos has contado, es un cambio radical respecto de la organización tradicional. Ahora, el cambio es un cambio de estructura física, es un cambio de estructura de gobernanza, de la forma en que se toman las decisiones y se organizan, pero detrás de todo esto tiene que haber un cambio de estructura mental, ¿no? Entonces, por un poco por lo que dijo José Luis, que todavía siguen trabajando en afinar eso, ¿no? Y particularmente en lo que es la cultura de la colaboración. ¿Cómo se gestiona eso? Porque, por otro lado, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que esa estructura física y esa estructura de gobernanza pueda cambiar, ¿no? Desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo es eso? ¿Y cómo logran poder hacer ese cambio de estructura mental que es, poco, repito lo que decía José Luis, o vos mismo decías, ¿no? Yo con Coldo el lunes y martes arreglábamos un montón de cosas y el jueves y viernes a mí me asaltaba todo el aprendizaje que había hecho en la cultura vertical y tiraba todo para atrás. A vos mismo te pasó en tu cabeza. Entonces, ¿cómo se hace para cambiar eso? Vale, le paso a José Luis, yo solo voy a decir una cosa que es así, que es, a mí me costó bastante más cambiar mi cabeza que lo que yo pensaba. O sea, la realidad es que entendía todo lo que me decían, pero años de cultura haciendo otra cosa y años de cultura no viendo la posibilidad de que eso pudiese funcionar, me costó cambiar la cabeza muchísimo más de lo que uno puede pensar. Y la base de todo, bueno, una parte importante del cambio, no es tanto, porque nosotros podemos contar cómo se hacen las estructuras, cómo se hacen los equipos, podemos contar cómo se hace un equilibrio salarial, podemos contar cómo se hace un reparto. Lo más peliagudo, que hemos cambiado mucho del año 2005 a ahora, es las relaciones entre las personas. Cómo conseguimos que cambien la cabeza, que es donde apareció Cristian. Nosotros cuando hicimos ya varias transformaciones, pues llegó Cristian después de un viaje que lo he dicho antes, espectacular a Uruguay, donde conocí a no me acuerdo ahora cómo se llama, antes lo ha dicho Cristian, y que me habló de Cristian. Cristian vino con una aproximación que nosotros no teníamos. Nosotros somos muy prácticos, pero también somos como muy industriales, con martillo, herramienta, tal, no, nada suaves, nada. Y el asunto es que teníamos muchas frustraciones porque no éramos capaces de ayudar en el cambio personal y de darle una estructura y un esqueleto a lo que queríamos hacer desde el punto de vista del concepto de una comunicación asertiva, tener en cuenta que tienes personas enfrente que no les tienes que agredir, hay que convencer, tienen que verse, cada uno tiene sus frustraciones, cambian y en cada momento funcionan de una manera distinta y nos faltaba, yo voy a decir, la parte humana. Nosotros hablamos siempre de sentir, pensar, hacer. Sentir, sentimos, pensar, no sé si pensamos mucho, y hacer, hacemos mucho. Pero el asunto es que verdaderamente sí nos faltaba, como yo suelo también explicar que en el año 2002, cuando yo le escuché a Coldo hablar de las personas y proyectos basados en las personas, Coldo parecía un marciano. O sea, nadie estaba pensando en eso. No había ningún, al menos en el entorno que veíamos nosotros aquí. Cuando nosotros lo hicimos, Coldo sí que estaba pensando en las personas, pero no teníamos ningún tipo de esqueleto para cómo hacer los cambios personales, cómo acostumbrarse a... Hemos tenido varias anécdotas donde nosotros les decimos equipos que están todo el día con el mono, ya sabéis, de azul, trabajando en la máquina y les han dicho toda la vida, tú haz y no pienses. Tú lo que tienes que hacer es trabajar. No me digas que has pensado, trabaja y saca la producción. Y de repente tú les paras y dices, venga, vamos a sentarnos, vamos a empezar a hablar como equipos. Vamos a ponernos unos objetivos entre todos. Vamos a hablar de temas económicos. Vamos a hablar de cómo os vais a ordenar. Y muchos de ellos se bloqueaban. Porque decía, bueno, yo tengo 57 años, en Lancor nos pasó 58 años y bueno, yo con eso
no soy capaz de, después de toda mi vida, no soy capaz de hacer. Fíjate cómo era el asunto, que no sé si lo tenéis igual, que aquí, y en Lancor yo creo que había también, pero eso no me pasó en Lancor, me pasó en otra, tenían sirenas para tocar cuando entraban, sirenas para parar el bocadillo, que paran para el bocadillo, 15 minutos del bocadillo a media mañana, sirenas para volver del bocadillo y sirenas para el cambio de turno. Y después de casi 6 meses en otra transformación, la de Laminación Vizcaya, pues estábamos sentados, pues igual eran como con un equipo de unas 20 personas, 6 meses, ¿eh? Nosotros cuando llegamos quitamos el fichar, quitamos las sirenas, quitamos todos, estamos hablando ahí en pleno debate de algo tal, y de repente, no sé por qué regla de 3, saltó un automático y sonó la sirena. Y bueno, pues automáticamente todos los que estaban sentados se levantaron y empezaron a hacer amago que se piraban. Después de 6 meses de no haber tenido sirenas. Y yo también cuando oí la sirena no sabía lo que pasaba, pues no entendía muy bien, pero luego nos reímos todos, parar, esto tiene que ser un error. Aquí no nos vuelto a poner las sirenas, pero después de tantos años de decirles que lo que tenían que hacer es controlar la entrada, controlar la salida, ellos solo tenían un rato del tiempo y era a base de, pues de, no te voy a decir látigo, pero casi como látigo, bueno, pues a esas personas es muy difícil cambiar, es muy difícil cambiar. Y en los años esos vimos que teníamos problemas con lo que eran las relaciones, con el ser conscientes de cómo nos relacionamos, cómo somos como personas, y ahí es donde apareció Cristian, que entonces empezamos a hacer esto en Lancor y en Ekin. Ya he dicho que le voy a dejar a José Luis, pero ya le he contestado todo. José Luis, adelante, si quieres aquí, que lo he dejado ahí mal. No. Simplemente, a mí, con respecto a la pregunta inicial, esto también quisiera saber yo. Tengo una ligera opinión que he creado yo mismo. Y en la experiencia creo que ya de principio intentar cambiar la mentalidad es imposible. Es decir, esto es un proceso evolutivo que de una forma tiene que ser un viaje personal de cada persona, ¿no? Que tiene que hacer de alguna forma para mirar de otra forma, ¿no? Y abrazar una forma de trabajar que es evidentemente buena para todos. El cambio físico dentro de la dificultad que tiene me parece sencillo. En Lancor, cuando se llegó al mes, fuera despachos, espacios abiertos, fuera máquina de fichar, creo que es difícil, pero es sencillo, en el fondo es necesario. Y ese cambio de mentalidad es ahí donde yo creo que está el gran reto, ¿no? De intentar, claro, a ver, tenemos que situarnos. En Lancor, 90 personas. En Lancor, la Luz es un lateral derecho de Bélgica, o Maturana es un central de Colombia. No hay, es decir, no es ese caldo de cultivo. Entonces, de alguna forma, lo que sí, por mi experiencia, en mi opinión, es básico, de alguna forma, generar esos espacios que ayuden a potenciar a las personas ese tipo de fuerza que genera la curiosidad, que entiendo que es lo que te puede o analizar qué está pasando y qué te duele y qué voy a hacer diferente para que no me duela, que es un poco lo que creo que hace que mueva a las personas para ir evolucionando, más que cambiar de mentalidad y de alguna forma esa humildad desde el individualismo de intentar ver que hay soluciones a mejorar las cosas en todo momento, que esta mejora continua, ¿no? Y eso de alguna forma la dificultad que tiene, porque está claro que el Lancor cuesta y yo creo que ninguna organización se dedica a ese tiempo o ese espacio, a esos hábitos colaborativos que son los que realmente poquito a poquito, todos los días van sembrando para que surja ese tipo, yo creo que de viaje interno que tiene que hacer cada uno y de alguna forma empezar a plantear esa forma de mirar diferente, ¿no? Y empezar a tener curiosidad por hacer cosas diferentes y tener curiosidad de cómo hacer en otro sitio o empezar a ver, oye, ostras, me voy a leer un poco lo que dice la Luz, que es muy, muy accesible para todo el mundo, ¿no? Y la gente generalmente está a la defensiva y dice, bueno, ¿qué nos van a contar? Que fue un poco lo que nos pasó cuando nos contaron lo que tal, ¿no? Yo más que cambio de mentalidad creo que hablaría un poco de intentar evolucionar, ¿no? Y tener un poco de... Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo creo que es muy, muy difícil, muy difícil. Hay que tener una idea clara de cómo esos pequeños hábitos que ayuden a hacer ese tipo de viaje individual que luego va a afectar a todo el colectivo, ¿no? Que en el fondo luego tiene que haber una oportunidad para que cada uno pueda de alguna forma, oye, yo pienso esto, ¿qué parece si conversamos sobre esto? ¿Qué os parece si lo hacemos de una forma? Claro, generalmente, por un ejemplo, en Lancor, si van a poner la estufa, que toman una decisión, no van a empezar a decir, oye, consentimiento, consenso, ¿cómo lo hacemos? No sé qué, hay que meter la estufa, ¿quién lo hace? ¿Lo haces tú o hago yo? ¿Quién es el qué? ¿Por qué lo hago yo? ¿Por qué lo haces tú?
en ese sentido, ¿no? Tiene que haber una especie del día a día, llevar todo este tipo de reflexión al día a día. Pero ya me gustaría a mí saber esa respuesta, cómo intentar evolucionar la mentalidad hacia nuevos horizontes. Bueno, gracias por sus respuestas. Les voy a les pido una pregunta y ustedes verán ahí. Hoy nos contaban que en el 2005 entra Koldo, ¿no? y Javi al ANCO, ¿no? De alguna forma. ¿Cuál es esa motivación de la organización para implementar estos cambios? ¿Cuál es esa motivación original que hace que, porque hoy nos decían que tenía que ver con que había problemas económicos, ¿no? Entonces, ¿eso cambia en algo si la organización apuesta a este cambio a partir de un problema o a partir de otro lado, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tiene que pasar? A ver, mirar a cómo hace el cambio Lanco en el 2005 con los ojos del 2021 no es muy justo, ¿vale? Porque ahora sabemos muchas cosas todos que entonces no se utilizaban y no sabíamos, ¿vale? En el 2005 la motivación de Lancor fue una motivación inteligente, porque si no lo llegan a hacer, Lancor no sobrevive. Es mi opinión, ¿eh? Luego José Luis puede... Pero la mía es, económicamente no era viable aquello, y aparte de económicamente no era viable, organizativamente estaba roto. Ha sido unas experiencias, por decirlo, que aprendí mucho, porque verdaderamente lo ha explicado José Luis por encima, pero había familias, eran propietarios, pero había familias que se habían juntado alrededor de sindicatos para poder tener el respaldo de fuera, y nada menos y nada más había 4 sindicatos, y cada sindicato representaba a una parte. Fíjate cómo fue que cuando, como dice José Luis, claro, la motivación fue, ellos no estaban bien, el consejo nos llevó. El consejo que nos llevó representaba a 3 sindicatos, que acababa de ganar el consejo hacía poco, un año y pico, porque hasta entonces el otro sindicato había tenido la mayoría. Sindicatos que quiere decir que eran familias que se agrupaban alrededor de los sindicatos. Y el nuevo, que los nuevos que habían ganado, pues dijeron, bueno, Koldo anunció, porque a Koldo le seguía la prensa que dejaba Irizar, y anunció que iba a ayudar a otros proyectos a intentar que evolucionasen en la organización. Koldo intentaba hablar de evolucionar en la organización, intentaba decir que había que trabajar colaborativamente, que había que basarse en las personas, pero todo el mundo leía resultados económicos espectaculares. O sea, todas las conversaciones era lo mismo, era dinero. Porque, y hay una cosa clara, ¿eh? Nosotros como Cavica no hubiésemos sobrevivido si es que no cambiamos los resultados. Porque en aquella época nadie pensaba en mejorar la cultura. Cero, no había nada de eso, ¿vale? Y el hecho es que cuando entramos con el consejo nuevo, al de un año les pedimos al consejo cambiar el consejo. Y hubo también otra revolución para que entrase la otra parte. Porque ya vimos que aquello no se cambiaba si solo íbamos con el 60 o el 55%. Y lo hicimos, o sea, que la decisión fue inteligente. Pero ahora, si voy avanzando, ya como ya digo, hemos hecho muchas transformaciones, ha habido muchas organizaciones que han venido teniendo resultados positivos y buenos resultados porque sentían que no había conexión con las personas. Que cuanto más crecían, más lejos, cuando empieza, hay una otra organización que se llama Walter Pack, que está dentro del Nerd Group, que cuando vino tenía como unas 50 personas. Es una organización que es una SL, con lo cual hay una propiedad que trabaja ahí, hay un par de hermanos que trabajan ahí, y los hermanos decían, los resultados nos iban muy bien. Y íbamos pasando de 6 personas a 12, de 12 a 25, de 25 a 50, pero cada vez nos sentíamos mucho más alojados de las personas. Sin querer, la forma de controlar eso, pues era, tengo más personas, como en el ejército, pues pongo un cabo más, pongo un sargento más y va llevando más personas. Eso te aleja del contacto con las personas. Y ellos vinieron con muy buen resultado, pero vinieron diciendo, bueno, este tipo de organización a nosotros no nos llena. El resultado nos llena, pero vivir en este tipo de organización. Y como eso, yo te diría que hemos tenido casi un 50%. 50% de las organizaciones que han venido es porque ellos no ganaban dinero, estaban más o menos bien colocados, pero han venido porque no les gustaba la forma en que tenían de relacionarse, de gestionar, de trabajar, ¿no? Y no sabían cómo hacerlo. Es verdad que el otro 50%, que cada vez es menos, ha venido porque estaba en una situación muy difícil de mercado. O sea, nosotros tuvimos un incremento grandísimo a partir de la crisis del 2009. En la crisis del 2008-2009, cuando ya había muchos proyectos aquí en Euskadi que no sabían por dónde ir, igual nos entraron 6 o 7.
Nos entraron, porque también la forma que tenemos nosotros de entrar, que seguimos teniendo la misma, es no miramos un número. O sea, nosotros no entramos a cambiar la cultura en base al balance y la cuenta de resultados que tiene. Cero, no miramos nada. Y tampoco entramos, nosotros cuando fuimos al Anchor, la primera vez que fuimos fue para hacer la asamblea. Votaron y no habíamos mirado, ni miramos las máquinas, ni miramos el producto, ni miramos absolutamente nada. Lo vemos desde un concepto, es decir, es una organización de personas con un objetivo común que tiene que ser eficiente. Y si ellos se apuntan, pueden ir. Pero que tuvimos mucha gente que vino con dificultades. Otra cosa es cómo evoluciona una organización que entra con dificultades y cómo evoluciona una organización que entra con una situación económica buena, que es muy distinto, muy, muy distinto. Y también diferente es cómo es el desarrollo de una cooperativa cuando ya entra cooperativa a cómo es el desarrollo de una SA o una SL cuando entra como SA o SL. También es totalmente distinto. Quiero decir una cosa, porque antes lo habéis hablado y es así, Lancor es una cooperativa, pero Lancor cuando hizo la transformación cultural era una SL. Sí había muchos trabajadores, pero había un montón de los socios que ya no estaban y había otro montón de gente que es verdad que tenían mucha relación, porque tenían relación, había sido el yerno de alguien que había dejado, el primo, pero era una SL. O sea que la forma de gestionar era opaca y era una forma de gestionar jerárquica. ¿Vale? Gracias. Yendo un poquito a la hora de la implementación, ¿no? de este nuevo estilo de relaciones. Entiendo que se hace una asamblea donde se vota y si la mayoría, de más del 80%, creo que es verdad, más del 80% de las personas votan a favor del cambio, se hace. Ahora, la pregunta es como, ¿qué pasa más allá de que las personas voten el cambio después cuando empieza esto a suceder, ¿no? Y se empieza en esa transición? ¿Cuáles son las resistencias o las tensiones que empiezan a surgir en los mandos medios, sobre todo, que son los que de un día para el otro, porque además ustedes decían, esto es de un día para el otro? ¿Qué pasa ahí y cómo han gestionado eso, esas tensiones, esas resistencias? Y el aporte de Tejerredes también en eso. José Luis, ¿empiezas tú como sufridor? Bueno, yo siempre os contaré la parte, pues, yo creo que tú, Yavi, tienes más experiencia en ese sentido, resistencias muchísimas en ese sentido. Enlazándolo con la pregunta anterior, en Lancor, lo que realmente mi sensación era solvencia económica, conseguir resultados, independientemente de que sonara bien lo que se estaba hablando, dedicar tiempo a las personas, dedicar tiempo, que siempre suena bien y todo el mundo ¿verdad? Pero lo que realmente se agradece era el tema económico. Y sí que es cierto que sería injusto ahora mismo ver con ojos de ahora lo que pasó en el 2005 en cuanto a ese tipo de enfoque, porque es verdad, estábamos pendientes de justo en un momento crítico, había que recuperar la esperanza económica, porque la gente miraba los números, o sea, estábamos todos pendientes, estábamos de una situación que podíamos perder con el miedo el trabajo, todas las personas estábamos allí, y lo que esas tensiones que existían, yo creo que el Lancor, la experiencia del Lancor desde el punto de vista, se pudieron soportar porque empezó a funcionar a nivel de indicadores y de resultados económicos y por el liderazgo de las personas como Yavi, del equipo de Kavica, que estaba allí, en cierto modo, daban ese tipo, ante algo desconocido, incertidumbre, daban mucha certidumbre y seguridad a la hora de seguir. Pero había mucha resistencia, evidentemente. Creo que eran esos dos pilares, ¿no? Empezar a ver resultados enseguida, porque en Lancor enseguida salieron los resultados, y la figura de liderazgo, que era el hecho de que la gente realmente sentía confianza en las personas que estaban un poco llevando las riendas de la organización. Vale, yo diría, desde el punto de vista de que, porque todo tiene un fondo. A ver, todo lo que nosotros intentamos explicar es sentido común. O sea, eso mismo te lo explican a ti en tu familia y te dicen, oye, vamos a vivir en la familia con unas relaciones más horizontales, que no mande uno, sino que entre todos, ¿vale? Vamos a ver la parte económica, que la entendamos todo el mundo, ¿vale? Que podamos entender todo el mundo. Venga, cuando haya dificultades, no vamos a tirar un hijo por la ventana y vamos a eliminar un hijo porque no nos llega económicamente, sino se queda todo el mundo aquí y vamos a hacer un esfuerzo entre todos. Si nos va bien, pues todo el mundo tendrá una parte de lo que nos vaya bien.
todo es sentido común, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vamos a una asamblea, y ya nos ha pasado muchas veces, y yo también esto suelo escenificar, cuando nosotros hablamos y explicamos lo que va a pasar, todo el mundo, la gran mayoría, está pensando ahí y está pensando que conecta con eso perfectamente, porque es sentido común. Yo conecto con eso perfectamente. Y está pensando que eso es lo que necesita este proyecto. Y lo bueno que está pensando es, van a tener que cambiar todos los demás, porque yo con esto ya estoy conectado. Y ahí es cuando vota todo el mundo, empezamos a hacer el cambio, pero entonces se dan cuenta que ellos están, lo que me pasaba a mí, que son muchos años de la otra cultura y de repente se le empieza a mover cosas. Se le empieza a mover lo que él creía que era fijo y este trabajo lo sé hacer y yo no me muevo de aquí, no. Hay que tener en equipos, hay que rotar, hay que ser polivalente, hay que ser transparente, tienes que tener objetivos con los demás, tienes que hacer un esfuerzo y los demás hacen, no solo cuando tú quieres. No te van a pagar por el esfuerzo tuyo. Entonces hay un momento, tú cuando llegas a la votación, yo creo que si tuviésemos algún tipo de escáner para ver la mente de todos, veríamos que todo el mundo está pensando, esto es lo que quiero, pero van a cambiar todos estos. Todos los que hay aquí ya verás cómo van a cambiar. En cuanto empiezas la transformación, en ese escáner empieza a la cabeza a decir, bueno, ¿y estos que están aquí? Pero a mí que no me toquen esto, ¿no? A mí que no me toquen esto de aquí, no me toquen. Entonces, se genera como, bueno, pues una situación de caos. Yo suelo decir que el mejor periodo que hay en una transformación son los 6 primeros meses. No te puedes aburrir nunca. Tú cada día que llegas es todo el mundo con una sintonía antigua. Claro, tú entras en una organización, en Lancor, cuando entramos, pues Lancor ha hecho 50 años, ¿no? Ahora me acuerdo cuántos ha hecho. Cuando entramos nosotros, pues igual eran 25 años de Lancor de cultura anterior, 6 meses de la cultura nueva. Con lo cual tienes un desbalance de la leche. Cada vez que tienes que hacer una cosa, lo que pasaba con la sirena, se levantan y empiezan a hacer lo mismo que hacían antes. Entonces, el tema es que en ese caos, cuando empiezas a mover todo, pues bueno, hay mucha gente, y hay que decirlo, que enseguida sintonizan, entonces empiezan a ver que mejoran, empiezan a ver que hay más transparencia, empiezan a ver que hay más equilibrio en los sueldos, empiezan a ver que, bueno, en el caso de Lancor también es bueno, en 2 ejemplos. En Lancor había la estufa, yo creo que era la estufa, y también pintar, y creo que era así, ¿no? La estufa, que eran como los puestos pues más duros, más difíciles. Claro, hay un compañero que no... Y la fundición. Sí, también, eso es la fundición. Que era, claro, había gente que le tocaba ese puesto y ahí estaba, ese puesto para siempre. ¿Quién decía si cambiaba el puesto? El encargado. El encargado, si se llevaba mal con él, ese se quedaba en ese puesto. Claro, cuando entramos con los equipos, levanta la mano y lo primero que dicen es, yo voy a seguir aquí castigado en la fundición. Pues bueno, pues ¿qué pasa en la fundición? Joder, aquí no sé, pues calor, dificultad, tal. Entonces, bueno, pues oye, muchachos, ¿qué hacemos con el de la fundición? Pues bueno, pues entonces alguno mira por otro lado diciendo, bueno, esto no me toca a mí. Bueno, a ver, si este es un sitio, somos todos un equipo, tendremos que rotar, tenemos que aprender polivalencia y tenemos que hacer que te toque X días a ti, X días a fulano, X días a mengano. Claro, ahí había gente que había votado que sí, y ahora él, que no estaba en un sitio mucho más limpio, mucho más, joder, ostras, ahora me toca a mí también esto de la... Entonces hay momentos en el que por mucho que tengas todo a favor, pues cuando les toca el cambio, pues empiezan a... Y ahí es donde nosotros éramos muy, ¿cómo se dice?, arcaicos, en el sentido que era sentido común, pero a arrollar. Me cago en 10. O todo el mundo rota o de aquí no nos movemos. Esta reunión no se solventa aquí hasta que todo el mundo rote. Y si había uno que nos rotaba, pues ahí estamos. Hasta que nos rotemos todos no nos movemos de ahí. O sea, con poca sensibilidad de una comunicación para convencer, de una metodología en la que vayan viendo ellos que, bueno, esto tiene un sentido, pues igual no hay que convencer hoy, es donde te viene la parte de la cultura anterior de, venga, que esto hay que solventar, un directivo tiene que solventar. Yo no me voy de esta reunión si de aquí no sale lo que tiene que salir o esto no anda. Y además con teorías que las teníamos, de decir, bueno, si no solventáis tú, vosotros tomo yo la decisión. O solventáis vosotros o aquí estoy yo para tomar la decisión. Entonces todo eso te solventa el momento, pero no te genera cultura. Solventas el momento y como no hay más narices, pues como nos han votado, todo el mundo piensa que todavía tenemos, o sea, que seguimos teniendo el apoyo de la mayoría, pues si no hemos llegado a un acuerdo y ya había dicho que pues por aquí, con la cabeza baja y por aquí. Pero claro, eso, según vas pasando el tiempo, no te engancha. Eso no deja de ser, pues bueno, pues como diríamos, una dictadura buenista. Una dictadura para decir, bueno, vamos a cambiar un asunto bueno, pero aquí estamos nosotros dando leña, que eso es lo que ha cambiado. Eso es a partir de empezar a, bueno, intentar ver que había... A mí me gusta mucho lo que me contó Cristian y yo lo suelo aplicar. Cristian me dijo, mira, yo he visto muchos
formas distintas de gestionar y el primer sistema operativo que veo que funciona es el vuestro. Ahora, al vuestro les falta un montón de aplicaciones. Nosotros en las aplicaciones del mercado te faltan un montón de aplicaciones que en el mercado existen y que solo tienes que aprender, mirar, como tejerredes, ¿vale? Ese tipo, y es verdad, y desde entonces hemos sido sociocracia, hemos aprendido mucho la sociocracia también, hemos mirado alguna cosa en la holocracia, hemos empezado a hacer cosas del mundo agile, ágil, también hemos ido cogiendo, que nos faltaban, porque nosotros éramos como muy de caña, ¿vale? Muchas gracias. Carlos, ¿tienes una pregunta? Sí, enganchando un poco con lo que tú decías, Yavi, ¿no? Una pregunta para los dos, ¿no? Es verdad, ¿no? Lo que uno entiende racionalmente, a veces el corazón o el estómago, lo que fuera, no lo entiende y no te sale, ¿no? Vos racionalmente sabés que tenés que colaborar porque te conviene incluso para poder cambiar del horno a la oficina o lo que fuera, pero no te sale, no te sale la colaboración. Entonces, en ese orden de cosas, esas aplicaciones que tú dices que le faltan, que han incorporado muchas, pero todavía le faltan, ¿no? Como pueden ser las herramientas tejerredes, que nos gustaría también ver un poco esta colaboración con tejerredes, cómo anduvo, cómo se pudo hacer el plugin de esas aplicaciones de tejerredes, pero además ver desde el punto de vista de la organización de las empresas que funcionan con NER, ese rol de catalizador de estas aplicaciones, ¿cómo se gestiona? Y también teníamos otra pregunta que tiene que ver también con esto, que es el rol del líder en una organización de este tipo. ¿Qué características tiene que tener el líder? Sabemos que en una organización de este tipo todos son líderes, ¿no? Desde el último hasta el más arriba, desde el coordinador general hasta el que no coordina nada. Son líderes. Pero habrá algunas personas que son catalizadores de todos estos cambios, ¿no? Entonces, ¿qué características deberían tener esas personas? Pero además, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo es que meten estas aplicaciones tipo las tecnologías sociales que decimos nosotros en Tejerredes dentro de la organización? A ver, José Luis, empieza tú. Yo tengo el micrófono suelto, como que voy a disparar antes, pero empieza tú, ¿vale? Que no es... Bueno, en nuestro caso, a mí pasó un poco como ya vi. En cierto modo, cuando me crucé con Chris, pues enseguida vi ese tipo bueno, la necesidad de que hago algo, es porque me dicen, venga, a trabajar en equipo. Muy bien, nos sentamos allí y venga, nuestra cultura hasta ahora, trabajar en equipo, pues entiendes lo que es trabajar en equipo. Tienes una idea de lo que es trabajar en equipo. Claro, no es trabajar en equipo como entendemos nosotros, lo que significa, claro, eso es algo nuevo. O sea, si no todo el mundo tiene ese tipo de herramientas o capacidad de saber, conciencia de saber de lo que estamos hablando, de ahí viene un poco. ¿Cómo hemos ido implementando herramientas de tejerredes que enseguida veo que son necesarias? Por necesidad, o sea, ves que son necesarias. Y dices, hostias, aquí está chirriando, una reunión no tiene ningún sentido, la gente solo mira su ego, pues por improvisación, por necesidad. Al final, en nuestro caso, hemos ido incorporando cositas, pues que de la gente que más curiosa, pues puede ser el caso de yo, que veo cosas, pues voy implementando, porque son necesarias, pues un tema de necesidad. Cuando llega un momento determinado, pues tienes el conocimiento de una herramienta y la aplicas y te das dando cuenta. El Slack, el tema de comunicación, también viene por parte de Chris. Ahora en el Anchor todo el mundo maneja el Slack con su móvil. La información está accesible a través del Slack. Tienes una necesidad, porque aquí la necesidad de la información compartida es brutal, de alguna forma, y enseguida encuentras una solución que, como dice Chris, pues que está ahí mismo, que es solo cogerla, ¿no? Entonces, ha sido una forma improvisada y quien manda es la necesidad en cuanto a cómo abordar ese tipo de planteamiento. No hay, y yo creo que es algo a reflexionar internamente en el Anchor, no hay una especie de planteamiento ahora mismo con visión a largo, de decir, vamos a invertir ese tipo, tenemos esas necesidades, vamos a hacer un trabajo de continuo sobre qué aplicaciones van a ser más, sino que nosotros trabajamos de una forma improvisada, en función de necesidades de lo que surge, ¿no? Que es un poco lo que nos aprieta. Es como estamos haciendo ahora.
Y en cuanto a la figura de liderazgo, que tiene un tema, pero bueno, que me parece que es clave en este tipo de organizaciones, entendiendo que de alguna forma va más un poco con los roles, ¿no? Y vuelvo a las herramientas de tejer redes, un montón de herramientas que existen por ahí en cuanto a roles, ¿no? Esa figura de traccionador, por mi experiencia en esos años, me quedaría con el hecho de generar confianza, que es fundamental. Es decir, una persona, en cierto modo, cuando explica hacia dónde vamos o tiene esa visión de futuro, que desprende confianza porque se lo ha ganado en el día a día, en el hábito, en el día a día continuo, para mí es lo más fundamental a la hora de ese rol de traccionador, ¿no? En ese momento. Y claro, ¿cómo generar confianza? Pues tienes literatura un montón yo creo que ya muy pisada, ¿no? Que es que coherencia, visión a largo futuro, eso es un poco, yo creo, el perfil de en todo momento, humildad, saber escuchar, no sé, hay un montón creo que de características básicas que son las que generan esa confianza que para mí es fundamental en ese tipo de procesos, la confianza. Ahora, cómo generarla es donde está un poco el quid de la cuestión. Y te dejo, Javi. No, está muy bien. No creas que hay mucho más. A ver, yo diría un par de cosas. Yo suelo poner los ejemplos de los países. Los países son distintos y tienen culturas distintas. Y las culturas las van haciendo los países, ¿vale? Entonces, también hay que ver qué grado de avance quieres tener en la cultura. Y a ver si me sé explicar. Tú, y pongo un país africano, si en un país africano que los hombres tienen muchas dificultades, y las mujeres, tú le dices a alguien que deje una bicicleta fuera sin candar, porque culturalmente es de un estado de seguridad, de una situación económica buena, pues las posibilidades de que esa bicicleta cuando vuelva estén ahí son muy pequeñas. Tú eso mismo lo haces en Dinamarca y posiblemente tu bicicleta sigue estando ahí, no tiene un problema, porque culturalmente pues no tienen esa necesidad, ¿vale? Con esto para decir que el grado de evolución tienes que ver de dónde partes. La evolución, para que veas cómo la cultura va avanzando, pues tienes que ir viendo de qué punto partes, ¿vale? Con eso un poco en la cabeza, lo que en el caso de, por ejemplo, de Ekin, nosotros teníamos un equipo de pilotaje muy potente, con gente muy potente, pero era potente desde el punto de vista de conseguir los objetivos, pero no era en absoluto potente desde el punto de vista de las relaciones, desde el punto de vista de escuchar al otro equipo, desde el punto de vista de tener en cuenta cómo tenían que llegar a los acuerdos. Nosotros habíamos hecho la cultura de que tenía que ser de resultado. Era una cultura con un esquema transparente, con un esquema colaborativo, pero buscábamos el resultado. No buscábamos que hubiese un entendimiento mayor. No buscábamos que verdaderamente estuviésemos trabajando en la cultura para que dentro de unos años tuviésemos una cultura más potente. No lo hacíamos, no era eso. Y yo me acuerdo, nosotros no sé si sabéis, pero los vascos tenemos muchos defectos. No sabéis los deportes que tenemos, son todos muy inteligentes. Levantamos piedras 1, 2, 3 veces por ahí, ¿vale? Cortamos árboles, cortamos hierbas, o sea, son todos unos deportes que somos máquinas de hacer cosas, no tienen ningún tipo de... Y lo mismo hacemos en las aplicaciones, somos muy eficientes en lo que son las aplicaciones. Pero la parte emocional, pues no la manejamos. Y yo me acuerdo que Cristian, una de las primeras cosas que les puso, que fue toda una revolución para nosotros, era que tuvieron que bailar los que estaban en el equipo de pilotaje. Y les hice como una serie de cosas para quitar, desinhibirse, tal. Pues consiguió que unos bailasen, otros no, los vascos no bailamos por definición, pero bueno. Y eso hizo como que rompía un poco el tipo de relación que tenían hasta entonces, ¿vale? Que es una estupidez. Pero verdaderamente, yo me acuerdo que cuando salieron esa semana o la siguiente, pues muchas de las conversaciones de café o de tal, pues estaban mucho más matizadas, pues porque habían hecho alguna cosa en común que les había acercado desde el punto de vista personal, no desde el punto de vista de yo cumplo los objetivos o dejo de cumplir los objetivos, ¿vale? A día de hoy, en Lancor también están trabajando mucho en qué cosas tienen que hacer para ir haciendo evolucionar la cultura, que han hecho algunas, que podemos hablar de los psicólogos o no psicólogos, que muy avanzados, comparado, ya sé que los argentinos y los americanos tenéis muchos psicólogos y os viene muy bien, y yo envidio eso. Aquí, nosotros los psicólogos, hay que decir que en eso estamos muy, pues es un poco la idea de, pues un psicólogo no tenemos terapeutas así normalmente, empieza a ver,
cosa que es un error, porque verdaderamente te permite pues conocerte mucho mejor y además saber cómo tratar con lo que tú puedas tener dentro. Pero hoy en día el Anchor se está planteando muchas cosas en el sentido de invertir en lo que es tener una cultura más potente, porque los motores le salen por las orejas y el dinero le sale por las orejas. O sea, tiene un sistema operativo que funciona muy, muy bien. Ahora, la cultura la tiene que reforzar. Y para eso, que antes José Luis ha dicho a qué se dedica, yo cada vez defiendo más que posiblemente en un proyecto tiene que haber más un liderazgo compartido entre todos, pero también un liderazgo en la cabeza compartido. Tiene que haber alguien que se dedique al tema técnico de producción meramente tal, y tiene que haber alguien que se dedique a mantener la cultura, a ser un facilitador de la cultura, ser alguien que lo ligue con la parte de las personas, con la parte económica. Y bueno, yo diría que el Anchor es un buen ejemplo porque a día de hoy José Luis sería ese facilitador. Porque yo esto no lo he hablado con él, pero hablando hoy a la mañana, que hemos estado dando una vuelta, verdaderamente yo pregunto, bueno, aquí, y me contaban los del Anchor, no, el facilitador aquí es José Luis, que él se ha presentado como que lleva compromiso. Y eso lleva compromiso porque es planificación para el compromiso, que posiblemente sea uno de los pilares para que una organización ande, sea eficiente, porque hay que pensar que es una organización industrial donde desaparece el director de producción. No hay director industrial, no hay director de producción, no hay encargados y 60 personas que hay en el taller se tienen que poner de acuerdo para que los productos salgan en calidad, en precio y en plazo. Y eso sin un buen sistema de compromiso, planificación para el compromiso. Solemos poner el ejemplo de lo que es el compromiso, y con esto me callo, de que verdaderamente planificar hace todo el mundo, ¿vale? Pero el compromiso es lo que hacemos todas las familias con los chavales. Tú a la mañana pues vas y llevas a los críos al colegio o al autobús. Y a la tarde la familia se preocupa de ir a buscar a los colegios al crío, ¿vale? Al autobús, al colegio. Nadie va a casa y cuenta, llega y, oye, los chavales, joder, se me han olvidado, es que no sé lo que me ha pasado. He estado con tanto trabajo en casa, en el trabajo se me ha cruzado algo, tal, y se me ha olvidado. No se te ocurre que se te olvida, ¿vale? Eso es compromiso. Entonces, eso hay que llevarlo a lo que es la actividad de industrial o de servicios, que es, te pasan un montón de cosas, pero tú tienes que cumplir. Tú sales de la reunión para cumplir. Y eso genera cultura. Entonces, realmente, ahora tenemos mucho más claro que posiblemente no habíamos dedicado suficiente tiempo a lo que es la cultura, a lo que es pasar, pero sí habíamos dedicado a poner un sistema operativo transparente, un sistema operativo más equilibrado, un sistema operativo que si hay resultados los tenemos entre todos, pero a construir esa cultura estamos ahora mucho más para hacer. Y yo de liderazgo, antes, cuando hemos empezado a hacer estas transformaciones, a ver cómo pongo, hubo también algunas transformaciones, por ejemplo la de Walter Pack, que hubo algunas personas que venían de ser consultores que con Coldo hizo la transformación de Walter Pack. La transformación de Walter Pack luego siguió con Coldo y con la persona que era el propietario. Pero 2 o 3 que venían de consultores dejaron lo que es de hacer transformaciones. Lo dejaron. Porque también hay que tener en cuenta 2 cosas. Cuando tú haces la transformación, vas a tensionar la organización. Tú no puedes hacer un cambio si no tensionas. Todos los cambios han venido por una tensión. El tensionar no es un problema. El saber cómo esas tensiones tienen que fluir y tienen que ayudarte a construir, eso es lo que hace que algo evolucione, ¿vale? Y cuando alguien, una vez que ha cambiado la organización, es un coordinador no tiene escudo. O sea, un director, un gerente, tiene muchos escudos. Tiene primero el escudo que me ha apoderado la propiedad. A mí el que me da el poder, me da la propiedad. La propiedad en una decisión dice yo te nombro a ti director. Eso es lo primero que tiene. Un coordinador, el que le da la autoridad es la organización. La organización que él tiene que llevar es el que decide, tú sigue aquí. Tenemos en Lancor un ejemplo también muy ilustrativo. Yo estuve en Lancor haciendo la transformación del 2005 al 2009 o 2010, ya no me acuerdo, ¿vale? Y cuando ya teníamos que dar el paso para que yo ya fuese a otro sitio, pues dijimos, venga, ¿cómo buscamos? Y bueno, contratamos típica empresa de selección y formación, nos dio una serie de personas y decidimos, venga, va a entrar una persona, la vamos a entrevistar entre todos, va a estar 6 meses con nosotros, en esos 6 meses, porque claro, la persona que viene de fuera ni sabe de motores, con lo cual no conoce nada de la parte técnica,
ni sabe de la cultura, no ha participado en la cultura. Entonces, bueno, pues va a estar, creo que fueron 4 meses, ¿eh? Va a estar 4 meses con nosotros, no 6, y va a estar aprendiendo, y va a estar relacionándose con todo el mundo. Y cuando llegue el momento de hacer el cambio, vamos a preguntar al equipo de pilotaje qué opinan. Y bueno, hicimos todo eso, era una persona espectacular de relaciones, y llegó el momento en el equipo de pilotaje. Bueno, pues fue algo para grabar, fue una cosa espectacular, porque la gente le reconocía que tenía unos valores personales, pero le dijeron claramente, de una manera muy polite, no nos vemos los próximos 5 años contigo como líder. Tienes mucho conocimiento, pero no nos vemos, el futuro del Anchor no lo vemos nosotros contigo liderando. Con eso, cuando decimos que hay que liderar, claro, vuelvo otra vez al gerente, el gerente tiene los directores de cada una de las cosas, director industrial, director financiero, un coordinador, no tiene nada más que el equipo de pilotaje donde vienen los representantes de los equipos que eligen los equipos, que no elige él. ¿Y cómo se genera confianza? Bueno, pues siendo 100% transparente y sobre todo no intentando meter ningún gol extraño, ni en los datos, ni en los números, porque la confianza vas a tardar en conseguirla semanas, meses, incluso años. Pero el perder la confianza vas a tardar 30 segundos. En el momento que tú cuentes algo, que alguien demuestre que lo que has contado no es así, y que tú lo has contado sabiendo que eso no es así, o que has vestido un poquito lo que has contado, ya se acabó. Porque si has podido contar eso, otro montón de cosas que vas a ir a contar también pueden ser que no sean verdad. Entonces, sí necesitas una preparación y un tipo de liderazgo, bueno, pues muy especial. Con esto no quiere decir que no lo puede hacer todo el mundo, te tienes que preparar como todo el mundo, pero tienes que ser consciente que coordinar una organización sin escudos es estar totalmente a merced de lo que va a salir en cada una de las asambleas, reconocer en lo que te has confundido, también plantear las cosas. Nosotros, cuando hemos decidido ir a México, ir a India, ir a Brasil, no hicimos ni un número, no pusimos ni un número delante de ellos. No nos sentamos, lo aprobaron en la asamblea, no hicimos una cuenta de resultados, no dijimos cuánto íbamos a invertir y qué retorno iba a tener, en absoluto. Nosotros contamos, mira, este es el mercado que hay, el mercado que existe ahí es este, no hay competidores. Todos estos, en el caso eran herramientas de corte para la industria del automóvil, todo esto en México, no hay ningún fabricante de herramientas de corte. Todo esto viene o de Estados Unidos o de Brasil, algo de Europa. Hay no sé cuántos fabricantes de piezas para automóvil. Es un mercado de los más grandes que existen. Y hablan castellano y nosotros tenemos una posible cercanía. ¿Estamos en disposición de invertir un dinero para ver qué es lo que pasa? Si somos capaces de hacer brochas, que son brochas, aquí bien, ¿por qué no vamos a ser capaces de hacer brochas allí bien? Y votamos eso. No votamos un plan, no prometimos un retorno, no. Y luego, pues eso tiene de bueno, eso es cosa inteligente de Koldo, que no tienes hitos que enseñar al segundo año, al tercer año y al quinto año. Lo que tienes es recorrido. Al primer año cuando llegas no tienes nada, al segundo año cuando miras para atrás pues ya ves que tienes una nave, que tienes una serie de clientes, que estás haciendo un servicio, que ya tienes 15 personas, que aunque el resultado va más o menos, vas creciendo, al tercer año cuando miras ya no son 15, que son 35, ya el resultado es muy bueno, ya tienes casi todos los clientes mexicanos están de una parte. Y a día de hoy es una de las plantas más rentables que tiene Equino. Pero el concepto es que nos hubiésemos confundido si hacemos esos planes económicos muy buenos, los ponemos delante y decimos, mira, esto es lo que va a ocurrir. Entonces eso, que no tener escudo, te obliga a pensar cómo presentar las cosas, de qué manera vas a presentar las cosas, sobre todo para no confundirte. Y te puedes confundir, ¿eh? Nosotros hemos metido muchos errores. Pero bueno, la confusión es, vamos a intentar hacer eso, vamos a intentar ir por aquí y luego no ha salido. Pero no hemos hecho unos números o algo, hemos empezado con lo que hemos intentado entre todos y vemos cuál es el motivo de no salir. Entonces, se basa mucho en lo que dice la confianza, se basa muchísimo en la transparencia y se basa en no intentar acertar. El hecho que nos han enseñado de gestionar en base al éxito y no en base al error es totalmente imposible de llevar a cabo. Nosotros, como Cavica, hemos tenido aplicaciones que no han salido bien. Nosotros esas aplicaciones no las llamamos fracaso, las llamamos aprendizajes. Hemos aprendido mucho en esas por qué no ha salido bien. Y sabemos que nos va a seguir tocando un porcentaje. Ahora tenemos, iguales no nos van a ocurrir, pero nos ocurrirán de otra manera. Vale. Muy rico lo que nos han conversado, David, impresionante la experiencia que nos están transmitiendo. Ahora mismo tenemos preguntas. Franklin nos levantó la mano y luego vamos con Carles.
Estamos sobre el tiempo y contamos con la generosidad de ustedes de darle unos minutitos más para recibir estas preguntas. Franklin. Ok, gracias. Bueno, saludos desde aquí, desde Venezuela. Realmente encantado de escuchar esas experiencias enriquecedoras porque, bueno, yo he escuchado de las experiencias del País Vasco, de Mondragón, como corporación, y entiendo que hay toda una cultura cooperativa desde más de 60 años, pero también he leído y tengo algunas dudas sobre eso, y ustedes creo que han avanzado con todo esto cuando ustedes dicen que las personas son como el centro de la organización, ¿no? Y bueno, una pregunta que tengo es, ¿qué tan autónomos son los equipos? O sea, he escuchado el equipo de pilotaje o el equipo de fundición, si tienen que reunirse en función de cómo están haciendo sus actividades y proponen mejora, ellos tienen esa facultad de proponer mejoras o ante alguien es el que toma la decisión de hacer esa transformación. Esa es una pregunta. Y me gustaría saber cómo hacen para lograr ese equilibrio que ustedes dicen en el trabajo, que, digamos, los ingresos sean más o menos equilibrados. ¿Qué criterios utilizan? Y también para repartir esos excedentes o ganancias. Y bueno, todo esto creo que estamos hablando ustedes han hablado de que es tiene que ver con la cultura. Para mí es todo un proceso de transformación cultural. El aspecto educativo, ¿cómo lo toman? O sea, es algo constante. Me han hablado de ciertos hitos donde ha estado la luz, ha estado Cristian, entendiéndolo como introducir procesos de transformación, metodología, pero más allá de eso hay un proceso constante de aprendizaje, de formación de todos los equipos. Gracias. José Luis, el tema de los equipos. Sí, sobre todo el tema de autonomía, total, es decir, de alguna forma el límite está en el consenso, ¿no? Llevándolo un poco a la planificación en producción, cada equipo no puede ir a su bola, no puede hacer lo que quiera. Para eso tiene que tener la información global, ¿no? Y ahí es donde tenemos que llevar siempre el propósito al centro, ¿no? El propósito que nos une a todos, que es el propósito que hemos dicho todos. Entonces, la independencia es total y lo que impera ahí es, como dice Xavi, sentido común. Desde el punto de vista en que todo el mundo tiene que tener la información global y la visión global. Dentro de esa visión global, cada equipo tiene su autonomía de poder decidir cómo hacer que todos lleguemos a ese objetivo, a ese propósito. Y ese es el límite. Y esto lo extrapolo a cualquier tipo de decisión. Vamos. Como cuando toma decisiones, evidentemente funciona el proceso este de sabios o funciona así. Al final es un tema de roles y pues para un tema de inversiones, pues en Lancor hay personas que tienen el respeto en cuanto a que saben que tú puedes enriquecer la propuesta y seguramente se enriquece, tal. Pero en el fondo siempre se escucha a la persona que realmente se ha demostrado que tiene un recorrido y que generalmente tiene la confianza de todos. Eso en cuanto a la toma de decisiones. Bueno, te dejo a ti, Xavi, lo el tema del reparto, yo creo, que preguntaba por el reparto. Vale, bueno, primero decir que Mondragón, que es muy bueno en la cultura colaborativa, cooperativa, que es cultura cooperativa que tiene, y tiene casi, no sé si llegan a 100 cooperativas juntos, la mayoría industriales, alguna de servicio. Es un movimiento espectacular para el País Vasco, nos ayuda muchísimo con lo que es el porcentaje del PIB que supone. Y cuando ha habido la crisis del 2008, 2009, 2010, 2011, verdaderamente donde más cooperativas hay es en Guipúzcoa, y Guipúzcoa se ha mantenido de lejos con el nivel de paro más bajo de todo el Estado, de lejos. Porque claro, el concepto cooperativista, que tiene sus defectos, como todos tenemos nuestros defectos, permite que no se tomen decisiones deslocalizadas, que a mí me parece que eso es una burrada cuando alguien en Inglaterra decide que voy a cerrar la fábrica que tengo en Bilbao, ¿vale? Que eso es muy fácil de hacer porque está muy lejos.
lo que sí es verdad es que siendo un movimiento cooperativista muy bueno, lo que les une es la propiedad de las acciones. Luego la forma de gestionar puede ser jerárquica y puede ser algo más transparente que una SL y una SE, porque tiene obligación de dar los números a los socios, pero no tiene nada que ver con algo colaborativo. En muchos momentos no lo tiene que ver, ¿vale? Pero bueno, estamos muy contentos y muy orgullosos de lo que es Mondragón y lo que supone para el País Vasco y para Euskadi. Vale, desde un punto de vista educativo, que también has preguntado, hay que decir que en estos momentos dentro de proyectos, o sea, empresas que han sido transformadas a NER, llevamos años, llevamos un año trabajando, hemos hecho una serie de encuestas en todos los proyectos NER y hemos creado un equipo que va a colaborar con aplicaciones externas y con conocimiento interno para ir, lo que decimos, sintonizando con las nuevas aplicaciones y con la cultura que hay. Por ejemplo, en Lancor, a día de hoy, que yo ahora estoy algunos días que voy a Lancor, igual hay me corriges, un 30, un 40% que no estuvieron en la transformación. Ahora hay un montón de personas que no participaron de esa transformación, que cuando han llegado ya se la han encontrado hechos. Eso no quita nada porque vienen de otras empresas, pero verdaderamente no han pasado el proceso. Y aquí es tan importante el resultado como pasar el proceso. Entonces, esas personas, su entendimiento es de un sistema operativo que ya están dando, ¿vale? Y bueno, verdaderamente se pueden quedar mucho más en la superficie de los que hicieron la transformación, que entienden lo que pasó en esa revolución, en esa transformación. Y en alguna otra organización como en Ekin en el año 2016-2017 llegamos a ser 400 personas entre todas las plantas. Cuando llegamos eran 100, de esos 100 se habían jubilado ya casi unos 30, con lo cual que habían vivido la transformación eran 70. Y había muchísimos más que no habían vivido la transformación y que estaban en otros países. Existe una necesidad de resintonizar, de sintonizar constantemente, ¿vale? En el pasado no lo hemos hecho demasiado, sí lo hemos hecho, hemos ido haciendo cosas, pero ahora lo tenemos como mucho más estructurado. Ahora estamos ya haciendo lo que son valores, lo que es cómo va a funcionar el sistema operativo, lo que son aplicaciones que vamos a tener fuera. Ahora estamos haciendo una formación continua en lo que es coaching de equipos, que está participando todos los proyectos que van. Ahora sí lo tenemos bastante más enganchado. Y respecto a lo que es el reparto de resultados, y eso es de Coldo, es una forma muy inteligente de involucrar. Esto es fácil porque en realidad a veces no entendemos bien lo que decimos, pero lo que decimos es que vamos a hacer un reparto de la mejora del resultado. Quiero decir que si yo entro en una organización y esa organización está haciendo 1 millón de euros de resultados antes de cambiar a la nueva cultura, cuando cambiamos, lo que vamos a repartir es a partir del 1.000.001 euro. De ese euro vamos a repartir el 30%. Si hacemos 2 millones, el primer millón no repartimos nada, pero el segundo millón repartimos el 30%. En el caso del Lancor fue muy fácil porque la base era 0, perdían dinero, con lo cual cuando empezamos a repartir, repartíamos, no contamos el dinero negativo, ese no se cuenta, pero se cuenta. Y el hecho de que sea un 30-70, pues tiene como dos lecturas. Un 30% es un buen reparto. Ha habido algunas organizaciones que hemos hecho. Luego nosotros el reparto lo contamos en mensualidades, en pagas. Una paga, una mensualidad. Normalmente las organizaciones tienen 12 mensualidades. En realidad aquí tenemos 14, ¿vale? Mensualidades, tenemos como 2 pagas extras. Y entonces cuando se hace un reparto decimos, este año hemos repartido media paga más a todo el mundo. O este año hemos repartido una paga más a todo el mundo. Bueno, pues algunas organizaciones pues hemos repartido hasta 5 pagas más en un año. Claro, eso a la gente les hace que el año que viene lo tomen con unas ganas del copón. Porque si verdaderamente entre todos sabemos los números, hacemos un esfuerzo, tenemos un retorno que estamos repartiendo una parte. Y el otro 70 a la propiedad, pues cualquiera los emprendedores, empresarios no suele ser gente que no tiene luces, tienen cabeza, y el hecho de que le digan que voy a repartir el 30% de la mejora, a ellos en la cabeza enseguida le quedan el 70%, se queda en la pyme, ya que es una situación de mejora para ambas partes. Luego ya podemos hablar que se hace con el 70%, que también lo definimos a veces, porque tampoco es el 70% que se lo lleva a la propiedad, sino que una parte se tiene que quedar para poder invertir.
Gracias, Carlos. Gracias a ambos. Bueno, eso que hablaste de Mondragón ha sido parte de mis críticas, o sea, que sí hay como que una cultura cooperativa, pero a la hora de la toma de decisiones, de muchas cosas no son tan cooperativas. Por cierto, me gustaría tener los correos de ustedes. Hay un compañero que acaba de escribir un libro sobre economía solidaria acá en Venezuela y hace mención de Mondragón un poco hacia ese sentido, ¿ok? Me gustaría tener su correo. Sin problemas, los tiene Carlos, los tiene Daniela, o sea que te lo pasan, tiene el de los dos, que es como nos han contactado. O sea que, chévere, lo tenemos en TGR después. Perfecto, chévere. Perfecto. Voy yo con la última pregunta. Muy bien. Muchísimas gracias por todo. Estamos sobre el tiempo además. Voy a tratar de ser muy, muy breve. O la respuesta a lo mejor también en esa dirección. Creo que es una pregunta típica. Es sobre el número de horas, como la gestión dentro de la transformación y ahora, que como si hicieras un gráfico o un tipo de curva, cómo fue esa inversión de capital humano. Entiendo que no sé si lo hacíais dentro del horario que ya tenían, si les proponíais extender, si las asambleas son fuera. No sé si en algún momento lo has comentado, pero quería saber un poco, y a lo mejor ahora si esto se está optimizando, porque entiendo además que tienen un producto que entregar y que cuanto más hablas menos trabajas, o sea que estoy seguro que ellos se han puesto en su sitio, pero no sé cómo es esa motivación extra de trabajo colaborativo, si se supone más o menos horas o en vuestro caso cómo es. En el caso del Anchor, no sé decirte, no hay un seguimiento realmente del tiempo invertido en ese sentido. Sí que es cierto que hay una resistencia. Al principio era mucho más dificultoso, más dificultad introducir ese tipo de dedicación. Siempre no hay horario laboral, ¿no? No sabes un poco hasta qué punto. Creo que es más bien introducir esos tiempos dedicados a lo que hablábamos, ¿no? Esos pequeños hábitos, a charlar, a hablar, a intentar consensuar. Ahora hemos cambiado mucho. Ahora dentro del Anchor hay muchos espacios y momentos que estamos invirtiendo, pero no hay horario laboral. Y yo creo que a día de hoy ha habido fases en las que hemos invertido más horas dentro de lo que dices en cuanto a una jornada normal. Yo creo que ahora no tenemos un seguimiento en cuanto a horas de verlo, cómo cubrir. Pero también te digo que es cierto que no ha habido nunca ningún problema y Anchor en eso tiene el propósito del servicio, y hablo de producción, muy, muy inherente, muy metido en el ADN, que es un ejemplo muy bueno de lo que el propósito y lo que hace en las organizaciones, y es que no hay ningún tipo de servicio 100% con los clientes, que es algo que estamos muy orgullosos, las 90 personas. Habrá gente que le cueste más o cueste menos, pero no hay ninguna pega en venir un sábado o un domingo a hacer un trabajo que tenemos porque entendemos que es nuestro deber. Podemos discutir de cómo hacerlo, pero siempre nunca fallamos en ese sentido. Y eso sí que es espectacular. Eso sí que es espectacular. Y ahí es donde yo creo que es un ejemplo claro de la fuerza que tiene el propósito en cuanto a la hora de poder abordar retos, ¿no? En ese sentido. Vamos a ver, cosas que son muy básicas. Las asambleas hay que hacerlas en horario laboral. La asamblea es una parte del sistema y no tenemos que pedir a nadie que haga algún esfuerzo para que atienda una asamblea. Tiene que ser un horario laboral para que dentro de su planificación familiar pueda estar en la asamblea perfectamente, pueda estar atendiendo, no esté esperando de que tiene que salir corriendo. Eso hay que hacerlo. Luego hay también otra cosa muy sencilla, que es todos los contratos laborales se miden en tiempo. Y cuando te contrata alguien, te contrata para que trabajes 1.740 horas al año. O la divides de la manera que sea, con jornadas de 8 horas, no puedes tener más tiempo que ese, o sea, no puedes hacer más de 2 horas extras pero son 1.740 horas al año. Hay 1.740, 1.700, 1.650, lo que toque, ¿vale? Cuanto más al norte vas de Europa, menos horas trabajan. Luego parece que son más, la verdad es que son más productivos, para que quede claro, ¿eh? De una cultura que son más productivos. Pero el asunto es que sí tenemos una referencia de un horario. Es que hay que trabajar el año 1740. Y si funcionamos, que eso lo tienes que poner en paralelo, con que tengan objetivos por equipos. Tienen objetivos. ¿Cómo tienen los objetivos? Se los preguntamos a ellos. Nosotros en Anchor
fuimos por todas las personas diciendo, y vosotros como equipo, ¿cuántos motores podéis bobinar? Y vosotros como equipo, ¿cuántos estatores podéis hacer? Y vosotros como equipo, ¿cuántos? Y con lo que ellos nos cuentan, le damos un sentido económico y les devolvemos, mira, si hacéis esto es lo que sale. Pues no vale. Bueno, pues entonces tenéis que poner unos objetivos mejores. Ponen unos objetivos mejores, pero los ponen ellos, no se lo decimos nosotros. Entonces, tienes que conseguir los objetivos y tienes como referencia las horas anuales que tienes que trabajar. Son dos cosas que no casan perfectamente, pero que pueden ir en sintonía, ¿vale? Solíamos poner los ejemplos, y Danco era un ejemplo de eso, que el fútbol, que a mí no me gusta nada, ya sé que no, bueno, pues algo que no me gusta, pues aquí hay una pasión por el equipo local, que es el Athletic de Bilbao, que están todos medio majaras con el Athletic de Bilbao, ¿vale? Y no se clasifica muchas veces, pero cuando se clasifica para Europa, pues hay una euforia, se montan autobuses, ¿cómo se llaman? Aviones y tal, y van. Pues el Ancor era uno de los ejemplos que entre semana, como que hay el partido de, me da igual, me voy a poner un ejemplo en Bruselas, pues ellos se autoorganizaban para poder ir antes a trabajar o después a trabajar, y esos 2 días se iban a ver el partido. Tenían que cumplir con el servicio y tenían que cumplir luego con la producción, tenían que hacerlo. Esto antes, cuando hablaban cómo se autogestionaban, luego tienen que comunicarlo, se tienen que autogestionar con ellos. Pero también hay que decir que sí, y hacemos cosas como, claro, los clientes no te pasan siempre los pedidos por la cantidad exacta que tú tienes la capacidad de producción. De repente el cliente te levanta los pedidos y dentro de 3 semanas tienes que hacer mucho más de lo que hacías. Te tienes que sentar, no para la planificación del compromiso, y tienes que ver cómo lo haces. Y muchas veces pues, se vota en trabajar un sábado, se trabaja, o van equipos a trabajar un sábado. En eso se puede generar ciertas tensiones, pero sabiendo cómo llevar esas tensiones es algo que convive perfectamente. Nosotros solemos decir que en organizaciones industriales medimos que por lo menos el 3% del tiempo de las personas se dedique a comunicar, a reunirnos, a hacer las cosas. Claro, el 3% de una organización de servicios es muy poco, pues están casi todos los días reunidos. El 3% de una organización de 90 personas industrial, pues es bastante. ¿Vale? O sea que no, bueno, como has dicho que seamos breves, fíjate que breves hemos ido, hemos tardado como 15 minutos en contestar, ya lo dejamos. Muchas gracias. Bueno, creo que estamos muy fuera de tiempo, ¿no, Mónica? Bueno, vamos a ir ahora con el cierre, que Alex nos va a acompañar. Muy bien. Después de haber escuchado toda esta conversación interesante, habernos ilustrado un poquito, genial, yo diría que magistralmente, pues, realmente quedamos todos así bien chéveres y emocionados por toda la información que nos dieron y además que hay que procesarla. Me gustaría que en el chat, vamos a activar ahí el chat, y en una sola palabra, ¿qué palabra les queda de toda esta conversación de más de 1 hora y media? ¿Qué palabra me llevo de esta jornada? Vayan allí tomando nota, abriendo el chat. Voy a poner una rayita, ya saben, como siempre, no le vayan a dar enter hasta que yo les diga. Voy a poner aquí una raya para identificar a partir de este momento, a ver qué les queda, o si yo hago una reflexión y alguien en la noche o más tarde me pregunta ¿qué palabra definirías todo lo que aprendiste hoy? ¿Con cuál se queda? Unos 10 segunditos más para que vayan pensando en esa palabra. ¿Qué me deja esta conversación de Javi y José Luis? Muy bien, a la cuenta de 3 le damos enter. 1, 2, 3. Muy bien. Vamos a ver ahí qué nos aparece y compartirla justamente con Javi y José Luis. Colaboración, compromiso, comunicación, siempre mucho que aprender, sistemas transparentes, liderazgo compartido, mucho descubrimiento, flow emocionado, evolución y sintonizar con la gente. Excelente. Y a ver, Javi, en una frase, ¿qué te queda de esta experiencia? Una frase, si te dieran la oportunidad de hacer una frase para esta experiencia, ¿qué nos regalaría? Igual para José Luis, la vayas pensando, ¿qué frase te gustaría regalarnos en el día de hoy? Pero una experiencia de lo que ha sido hoy, Sí. Sí. Bueno,
pues muy agradable, muy interesante porque estáis muy interesados en lo que os contamos. Esto hubiese sido totalmente distinto si nosotros notamos que verdaderamente no estáis interesados en lo que contamos. Bueno, sé que me he enrollado, pero nosotros solemos ir a muchos foros donde realmente lo que tenemos que pelearnos es con las preguntas negativas. No, es verdad, eso no se puede, tal. Y en cambio con vosotros os habéis preguntado desde un punto de vista objetivo, pero se ve que estáis, pues voy a decir, muy favorables a recibir información sobre esto. O sea, que muy agradable y muy tranquilo. Me gusta. Muchas gracias. José Luis. En la misma línea, apasionante. Primero por la escuela, que me parece que es una propuesta increíble. Y estoy de acuerdo con Xavi. Quiero decir, esa pasión se transmite en las preguntas. Son preguntas que no son... que no sabéis las respuestas. O sea, a veces hay preguntas que ya con la respuesta aprendida. Entonces son preguntas para conocer. Y eso se nota que es la pasión que existe. Me gusta. Muy bien. Bueno, no nos queda más sino que agradecerles, y ante agradecerles, pues obviamente tomarnos una foto para dejar registro de que esto se generó. Pero entonces yo voy a pedirles a cada uno de ustedes que escojan a alguien, escojan ya sea a José Luis o a Javi, y cuando diga 3 para tomar una foto van a señalar hacia dónde está Javi y hacia dónde está José Luis. Y en el caso de Javi, señalas dónde está José Luis, y José Luis dónde está Javi en tu ordenador, porque seguramente lo vamos a tener en distintos sitios. Entonces, déjenme colocar aquí para tomar la foto. Vayan allá acicalándose, preparándose. Muy bien. Preparados. A la cuenta de 3 señalamos dónde está Javi o José Luis. 1, 2, 3. Muy bien, excelente. Oye, bueno, no nos queda más sino agradecerles el espacio, la experiencia, y nos vemos el próximo viernes.